Muy buenos días a todos, mi nombre es Karen Yesenia Valladares Vances y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de los estilos de aprendizaje. Especialmente abordaré el estilo de aprendizaje que más se adapta a mi persona, el cual considero que es el estilo divergente, por las siguientes razones. Con respecto a la característica de la sociabilidad, ser social. ¿Cómo se puede evidenciar esta característica en el aprendizaje? En mi caso, por ejemplo, eh, yo suelo ser una persona que me gusta siempre participar en clase y pues en cualquier tema relacionado a mi carrera, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando yo aprendí un idioma, en este caso el inglés, que es el que más domino, en un primer momento yo tenía un poco de miedo, la verdad. Pero luego fui dándome cuenta de que si yo intentaba dar mi opinión, si yo aún así tenía problemas de pronunciación, yo era una persona que decía, bueno, voy intentando, hacía, hablé mal y mis otros compañeros se burlen o no sé. Miles de cosas pasaban por mi cabeza en un primer momento. Sin embargo, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que esa era la mejor forma de aprender para mí, porque me equivocaba varias veces, me equivocaba en la pronunciación, eh, en muchas palabras del inglés, porque el inglés, la fonética, eh, la forma de pronunciar, es muy diferente al español, obviamente. Y pude yo darme cuenta de los errores que estaba cometiendo. ¿Y cómo lo hacía? Pues participando en clase. Me equivocaba en gramática, sí, me equivocaba en gramática, pero fueron gracias a mis profesores que en algún momento me dijeron, hey, tú estás mal. Entonces yo decía, ¿pero en qué he fallado? Y fue ahí donde yo trataba de investigar más, trataba de decir, ah, bueno, sí, en esto me equivoqué y lo voy a mejorar. Y fue así que poco a poco eh, mi forma de aprender se fue haciendo un hábito. Y eso es lo que trato de hacer en cada clase, ya sea en un idioma, en cualquier otra materia. Prefiero que me corrijan para luego poder yo investigar y darme cuenta que sí, me equivoqué, pero estoy aprendiendo. Asimismo, también soy una persona que genera y sintetiza bien las ideas. ¿Cómo así? Bueno, cuando siempre yo investigo acerca de un tema, por ejemplo, en el caso de mi carrera, ¿no? Que es educación y relacionado con los idiomas, pues lo que yo hago es siempre investigar algunos temas muy relevantes que se están presentando hoy día en la actualidad. Trato de revisar páginas confiables. Hago mi investigación más que todo basado en hechos comprobados, hechos científicos, eh, para poder tener una mejor idea, una mejor visión de las cosas, una mejor visión del tema y poder eh, socializar en clase con mis compañeros, ¿no? Y bueno, más que todo, siempre en la lectura, siempre trato de analizar bien un tema. Cuando yo, por ejemplo, en un caso mío, si hablo acerca de la neurociencia, que hoy en día mucho se está hablando en el aspecto educativo, pues simplemente yo trato de buscar libros con páginas confiables, resaltar lo más importante, lo que más me parece que es más relevante del tema, ¿no? Para poder redactar algún ensayo, algún artículo de opinión y siempre opto por ser muy sintética, ¿no? O sea, hago, después de una gran lectura, saco los hechos más importantes que me van a ayudar más que todo a comprender mucho mejor el tema, porque si bien es cierto, la neurociencia abarca diferentes aspectos, yo solamente extraigo lo más importante, lo más relevante, las palabras claves que me van a ayudar a mí a poder eh, entender mejor el tema. Más que todo en esa parte sí soy muy una persona que trato de analizar bien el tema para luego hacer una síntesis.
En el tercer aspecto relacionado a este estilo de aprendizaje, eh, lo he considerado al aspecto imaginativo. Esta forma de aprendizaje relacionada a este aspecto imaginativo, para mí me, me ha funcionado a lo largo de mi vida académica. Cuando, por ejemplo, yo leía un texto, ya sea de historia, relacionado a algo de ciencias sociales, ¿qué es lo que hacía yo? Pues a veces habían temas que yo no entendía eh, muy bien, ¿no? Pero algunos hechos eran muy claros en, en cuanto a a las ideas más relevantes, eran muy claros, entonces yo trataba de imaginarme lo que estaba, lo que estaba escrito, ¿no? Más que todo para tener una idea acerca de lo que va a hablar ese tema. Y de verdad que sí me funcionaba, ¿no? Hacer una lectura más o menos en unas cuantas hojas para poder luego analizar cómo se debe un texto, ¿no? En el caso, por ejemplo, que yo tenía a veces un poco de problemas cuando aprendía con respecto a una materia de historia, ¿no? Entender la historia del Perú y asimismo de otras culturas, ¿no? Y bueno, con respecto a la materia de la historia, yo lo que hacía era resaltar las partes más importantes, hacer mi línea de tiempo y imaginarme, ¿no? Cómo fueron los hechos, qué pasó, entonces por qué se dio, por qué se está dando la situación en la que estamos viviendo, debido a muchos acontecimientos que influyeron, que surgieron en el pasado y pues que bueno, ahora está surgiendo, influenciando mucho eh, en lo que respecta a la actualidad de nuestro país. Okay. Bueno, en el siguiente aspecto, que también ha influenciado mucho mi aprendizaje, es el aspecto espontáneo, la espontaneidad. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, eh, en mi persona este aspecto es muy importante y lo seguirá siendo a lo largo de mi vida académica, porque el hecho de tan solo participar en clase, ir a una conferencia, poder tener la oportunidad de dar un discurso, me ha ayudado muchísimo a desenvolver mi parte, más que todo de cuando me dirijo frente al público, más que todo, ¿no? Y la espontaneidad en diferentes aspectos eh, de mi vida académica, como es el caso por ejemplo, cuando me piden una opinión, trato de ser lo más espontáneo posible, tratar de hacer que la gente entienda lo que yo estoy tratando de decir y, y siempre trato de participar más que todo, ¿no? Como les decía en un principio, así tenga errores, eh, con el paso del tiempo voy aprendiendo, ¿no? Y bueno, más que todo, esta característica ha influido muchísimo, ¿no? Me ha ayudado a mejorar mucho lo que es la parte eh, de expresarme mejor frente a un público, ¿no? Como lo estoy haciendo en este momento, por ejemplo. Y bueno, la verdad que sí, es muy importante que, esta característica esté siempre presente, ¿no? En cada persona. Bueno, y en el último aspecto que yo considero también importante y que ha influenciado también en mi vida académica con respecto a mi estilo de aprendizaje, pues es el aspecto empático, ¿no? Ser empático en la forma de aprender, ¿no? Cómo cómo le he desarrollado este aspecto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, soy una persona que eh, cuando investigo, cuando leo libros, cuando veo conferencias relacionadas a un tema eh, de mi carrera, pues yo lo que hago siempre es analizar, y así me parezca o no lo que muchos autores piensen eh, o den a entender a la gente, yo trato de ser muy empática, ¿no? Digo, bueno, es su opinión de,
de tal autor, cómo lo ha considerado, cómo él percibe ese tema, ¿no? Del cual está refiriéndose. Porque si bien sabemos, un libro, cuando una persona lee un libro, hace llegar esa información, de transmitirla, eh, para que llegue a otras personas, a futuras generaciones, ¿no? Y me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? Cuando yo leo algunos libros en la universidad, digo, ah, bueno, sí, pero a mí no me parece lo que dice este autor. Sin embargo, yo soy empática y así me parezca o no, me va a ayudar a mí para poder realizar mi ensayo. Y es ahí donde yo digo, ah, bueno, no me parece su idea, la respeto, sí, pero me puede servir para poder hacer un mejor análisis, una mejor interpretación mediante lo que yo misma voy a transmitir también, pues, ¿no? Mediante un ensayo, un artículo de opinión, una monografía, eh, algo que realmente, si bien a mí no me parece en un principio bueno, yo voy a darle otra perspectiva, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? En ser empática también cuando mis compañeros dan una opinión en clase, aunque no me parezca, aunque yo no esté de acuerdo, aunque a veces tenga un poco de dudas acerca de lo que están diciendo, quizás a veces porque yo no investigué. Bueno, en ese aspecto también debo ser empática, porque si yo no investigo antes, no puedo decir que no me parece, porque tengo que fundamentar el por qué no me parece. Por eso es que es muy importante, ha sido muy importante, ¿no? Para mí, la empatía en esos aspectos de, del aprendizaje, de cualquier materia. Bueno, bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido muy clara con respecto a mi estilo de aprendizaje. Muchas gracias.